Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya jueves, otro jueves. A mí las semanas de veras que se me pasan como chorizos de Toluca, uno tras otro. Pero en serio, o sea, vuelan las semanas completas. Ya al rato va a resultar que estamos en Halloween. Ok, sí, así me siento. Bueno, pues espero que se encuentren muy bien. Último en vivo o directo de esta semana de marzo. Sí, hoy es que 19 o en qué No, estamos. todavía nos falta la otra. No, de esta semana de marzo, no dije que de marzo. Ya. De esta semana, ya es como aumentamos 3 por semana. Muy bien, bueno, pues quiero hablarles, la sugerencia acá de los chicos fue que continuara yo hablándoles acerca de los productos de efectos especiales en un sentido de que, bueno, ya vimos la historia, cómo se llega a ellos, qué pasó con el foam, qué pasó con el látex, la cera, las gelatinas, etcétera. Pero creo que algo que puede ser importante en este momento mencionar es, ahora sí que si tú estás interesado en los efectos especiales, no es plenamente tu área, o lo es, pero a pesar de ello tienes algunas dudas, que resolvamos esas dudas en este directo en el punto de vista de qué se hace, por qué se hace, cuáles son los materiales que se sugieren. Por ejemplo, ¿qué necesito, digamos, para hacer un juego de cicatrices? ¿En qué materiales puedo llegar a hacerlo? ¿Solamente en látex? ¿O lo puedo hacer en gelatina? ¿O lo puedo hacer en silicón? ¿Cuál sería el método? ¿Tiene que ser un molde rígido? ¿Tiene que ser un molde flexible? Todos esos detalles son los que podríamos hablar en este en vivo y que me gustaría definitivamente que me llovieran las preguntas para que pueda ser incluso más fácil el que yo esté hablando muy directamente de sus problemáticas. Bien, en lo que justamente entonces empiezan a llegar las preguntas, y espero que lleguen, es lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo puedo yo fabricar productos de látex? ¿Cuál sería el molde que debo de hacer? Bueno, primero obviamente hay dos aspectos. El aspecto de fabricar o hacer más bien el modelado. ¿Cómo se sugiere que se hagan los modelados? Bueno, tenemos diferentes plastilinas. Está la Monster y está la Prima Plastilina. Estas dos plastilinas son ya plastilinas que se consideran para profesionales. No es como la plastilina que tú vas y compras en la papelería o en Lumen, no. Son ya plastilinas que tienen un nivel de respuesta muchísimo mejor. A mí, por ejemplo, el olor de la Prima Plastilina me encanta. Se me asemeja mucho como a la piel, al cuero. A mí me gusta mucho. Pero, ¿cuál diferencia hay, por ejemplo, entre estas dos plastilinas? Una es con sulfuros, que es la Prima Plastilina, y la otra es sin sulfuros. Eso es, vamos a ver en el transcurso de este en vivo, la importancia de ello. Pero entonces, vamos a hablar directamente. ¿Qué hago? Pues quiero fabricar una prótesis o una cicatriz en látex. ¿Qué es lo que haces? Tenemos un video en nuestro canal, un tutorial en nuestro canal de YouTube que te enseño directamente a cómo fabricarlo. Si tienes más dudas visualmente de qué hacer, te sugiero que veas este video si es que todavía está dado de alta. ¿No los has bajado? Ya no. Le llevo a Pepe diciéndole que los baje hace 2 meses y ahí lo sigue. O sea, él lo sigue consintiendo. ¿De acuerdo? Entonces denle las gracias a Pepe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya sea esto, para hacer una cicatriz, no necesitas, por ejemplo, el rostro, digamos como este, ¿verdad? En donde se puede modelar. ¿Por qué? Porque salvo que quieras hacer una cicatriz redondeada, no es necesario. Por lo regular, las cicatrices siempre vamos a poder hacerlas en plano. Es decir, puedes agarrar
pues incluso hasta si quieres un vidrio de unos 6 milímetros de espesor, ya es bastante bueno, y ahí mismo lo fabricas. O puedes hacerlo también en una tabla, o de preferencia podrías hacer una base de acrílico, o sea, cortar un acrílico más o menos gruesecito y en ese trabajar el molde, ¿sí? O más bien el modelado, porque lo vas a hacer en plano. Entonces haces tu modelado, y ¿con qué lo vas a hacer? Con tu prima plastilina, o como lo vas a hacer con la Monster o cualquier otra plastilina que tú decidas. ¿Qué elementos usas? Normalmente, obviamente, vamos a usar nuestros dedos como nuestras herramientas principales, mas sin embargo, por supuesto, existen toda una variedad de stickers como los que estás viendo aquí detrás de mí. Estos stickers yo te recomiendo, tú vas a Lumen, por ejemplo, o a papelerías relativamente especializadas, y te vas a encontrar que hay stickers hasta de plástico. Puedes empezar con esos stickers si para ti consideras que no puedes tener de momento el ingreso o el dinero suficiente para hacerlo de otra forma. Pero yo llegué a comprar en una ocasión estos stickers, porque eran como 20 stickers o algo así. Dije, vamos a ver, lo probé, era muy económico. A las primeras de cambio se me rompió. Entonces ahí me di cuenta que la verdad es un desperdicio de dinero gastar en unos stickers de plástico que de nada te sirven y que se rompen a las primeras de uso. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás usando elementos como la prima plastilina o la misma Monster, cuando ya no está en su punto suave después de haberlo metido en el horno de microondas, sino que está ya en un punto de dureza, a veces la presión que ejerces o de donde tomas el sticker lo termina reventando. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con este tipo de stickers que tenemos aquí nosotros? Ahí espero que no le dé mucho el shine al... Ahí inclinado está bien. Ahí perfecto. Ok, ¿qué diferencia hay? Que miren, les voy a ser honesto. Estos stickers ya deberían de estar en la actualidad cada uno mínimo en 250 pesos. Ya tienen un ratito aquí con nosotros, como son productos que no tienen caducidad, pues no tenemos problema, pero yo tiendo a ser una persona que no le subo los precios a las cosas hasta que en realidad hacemos una nueva importación. Entonces, los stickers, yo primero me emocioné y traje stickers a morir, les soy honesto. Esto ya tiene por lo menos 10 años aquí. Entonces este precio de 175 pesos es un precio que es ya de hiper regalo, porque mínimo deberían de estar en 250, 300 o hasta 350 pesos. Y tú me vas a decir, bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué tan caros? Y esta es la respuesta. Los stickers deben de hacerse con maderas duras. Entonces, desde su fabricación, tampoco te creas que es tan sencillo. Explico para quienes no saben la diferencia entre una madera suave y una madera dura. El pino es una madera suave, ¿sí? Y tú me vas a decir, pues qué suave si están re duras. Bueno, pues sí, pero cuando tú metes corte, cuando metes una sierra, sientes la diferencia enorme cuando estás cortando una madera dura que cuando estás cortando una madera blanda como el pino. Te vas y metes la cegueta y traca, una madera dura estás vum, 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 y te tardas hasta 3 veces más o a 4 veces más el mismo corte con el mismo grosor en una madera dura que en una madera blanda. Entonces de ahí el hecho de la diferencia. Todas estos stickers son de maderas duras. ¿Y por qué tienen que ser de maderas duras? Para que aguanten la presión y no te estén causando inconvenientes y se te rompan al momento de trabajar. Entonces, ese es el por qué de repente existen esas diferencias tan enormes. Sabemos que hay una invasión china en todos los productos, pero no es por hablar más de los chinos, porque yo les compro y compro cosas de calidad. Yo no compro mercado barato en los chinos, pero en ellos también tienen cosas que de repente son funestas y que no sirven para nada y que lo único que estás haciendo es tirar tu dinero.
Entonces, en tus herramientas, verdaderamente yo te recomiendo pincelería que sea buena, stickers que sean buenos. No compres barato porque lo barato, como dice el dicho, lo barato sale caro. Al rato tienes que comprar nuevamente el producto y ya. Que lo vas a tener, un pincel que lo vas a usar para tu sobrino, para tu hijo que ahí esté haciendo sus cosas, estoy de acuerdo, cómprate un pincel barato porque lo va a echar a perder y tu niño apenas está haciendo trazos que lo único que le importa es el color. De acuerdo, yo hice lo propio con mi sobrino y también debo decirles una cosa, son una porquería de pinceles que se les cayó la mitad del pelo y dije yo, ¿para qué? Mejor me traigo uno de mis pinceles y que lo haga con uno de mis pinceles y que desde el principio se acostumbre a eso. Es ya la idea o lo que cada uno considere que es apropiado. Pero bueno, regreso. Algunos comentarios. A ver, venga. Desde TikTok, primero Magdi Ruiz Suárez nos manda muchos saludos. Gracias. Es la primera vez que está con nosotros. Máquina modificada nos manda saludos, ya está en línea. Hola máquina. Y nos pregunta, ¿qué precio tiene la base? ¿Qué base? Supongo que se refiere al rostro de modelado. Ya, Ajá, esta, sí. ¿Qué precio está tiene? En 2605. 2605. Les explico ahorita para que no se me impacten por los precios. ¿Cuál es la diferencia? Esta base, sí, para modelado es de un plástico extremadamente resistente, le puede pasar un coche encima y no lo deforma. Por lo tanto, aquí puedes hacer todo lo que quieras, pero ¿qué ventaja tienen? Esta las fabrica la misma empresa de Monster. ¿Y qué es lo que sucede? Que en esta parte de atrás tenemos la manera de desatornillar esto y tú metes agua caliente. ¿Por qué? El propósito de esa agua caliente o hirviendo es que se transfiera en esta parte del rostro ese calor y de esa manera se desprenda fácilmente la plastilina, tanto una Monster como la otra. Una de las cosas que a veces cuesta más trabajo hacer en un trabajo de hacer tus moldes es el separar el positivo, que es con el negativo que tú estás poniendo encima. En ocasiones llegas a romper el molde porque no cede, porque cometiste un error en el modelado, porque no te diste cuenta que tenía unas cosas que se llaman agarres, que sin querer, de repente, por ejemplo, aquí está muy bien pensado y esta sección de aquí está pareja, ¿ok? Pero a veces en el rostro humano el pómulo está muy saltadito y resulta que me haces un modelado de pómulo todavía adicional, pero te metiste hasta acá abajo con el yeso. Cuando tú intentas sacar eso, válgame Dios, se atrapa y aunque pusiste plastilina y puedes decir, pero es que le puse plastilina, pues sí, pero si no te extendiste con la plastilina hasta aquí abajo, no le diste la oportunidad de que se desmolde fácilmente y eso es lo que se le llama llaves. Creaste una llave, un anclaje en el cual ya no puedes zafar fácilmente y si a eso le sumas que la plastilina se enfrió, pues ya. Yo por lo regular muchas veces lo que me sucede y que trato de tener mucho cuidado es abrirlo cuando todavía el ultracal está caliente, no hirviente, pero sí todavía tibiezón y en ese momento lo zafo y ya queda. Pero desde que están estos que le puedes meter agua caliente, problema solucionado. Ya ni siquiera tengo que esperar eso porque sí debo de confesar que con eso que llegué a hacer en una ocasión, de repente el molde hizo, dije, chin, ya lo estoy rompiendo. Entonces lo dejé, le puse incluso hasta otra capa de yeso para decir, para que no se me vaya a quebrar. Porque ese es el paso vital. Pero bueno, vamos a llegar a ello. Continúo con qué hago yo cuando estoy... Ahora sí, ya vale. Ahora ya no me voy a poder hablar. Venga. SJS, bueno, aquí más bien es un comentario con respecto a lo de los pinceles. Dice, sí, tiene razón, hay calidades dentro de las producciones chinas. Así es la verdad. Entonces hay que estar bien al pendiente y miren, ayer vinieron unas chicas a comprar producto de maquillaje que tienen escuelas
Y justamente ella me decía, no, es que yo le prohíbo a los alumnos que me lleguen con pinceles y a que parece ser que ellos sienten a veces que yo los obligo a comprar nada más conmigo porque quiero hacer negocio, y no es eso, dice, sino que yo sé que ya cuando trabajas a nivel profesional o trabajas con buenos productos de marca, desde el maquillaje hasta un pincel, o no vas a dar los mismos resultados y acabados. Y tiene toda la razón. Yo comparto su punto de vista. Esas escuelas que de repente, o clases que tienen donde ponen todo el producto en una mesa y agárrale ahí lo que quieras, así como si fuera vara, a ver qué quieres. Híjole, esas clases se me hacen a mí de lo peor que existe. Pero bueno, continuamos. ¿O algo más? Sí, EBC nos pregunta, ¿cómo puedo saber yo qué clase de dureza de plastilina Monster puedo elegir? Mira, la verdad es que la más usada para todos es la media. ¿Cómo puedes saber qué tipo de plastilina? Es dependiendo el tipo de moldes y el tipo de trabajo que vas a hacer. Por ejemplo, tú vas a traer demasiado detalle, es decir, vas a meter muchas arrugas, vas a meter mucho poro, quieres que la consistencia de tu trabajo sea al final con extremo detalle, se te va a sugerir que uses incluso la dura. Recordemos que la ventaja de la Monster es que primero al meterla al microondas está suave, ¿sí? Y que conforme va enfriando se endurece. ¿Por qué te estoy diciendo la dura? Porque como vas a fabricar mucho detalle, cuando está suave, estás sin problema metiendo texturizado. Pero ¿cuál es la ventaja? Cuando ya endurece, vas a poder limpiar muy bien y el detalle se va a conservar. Porque muchas veces pasa que yo ya tengo un modelado y me metí en mucho detalle y de repente tienes ahí cositas que quieres quitar, excesos de plastilina que no quieren que estén, y empiezas a meter de repente la brocha y empiezas a ver que la misma brocha te está ya causando detallitos que tú no querías. Entonces, si la plastilina fuese más dura, eso no pasaría. Entonces, esa es la diferencia principal cuando vamos a pensar en suave, media y fuerte, que dependiendo va a ser el trabajo o el vaciado que tú vas a hacer, ¿sí? También tiene que ver, obviamente, el gusto del modelado, de la persona que está haciendo el modelado. Yo por lo regular casi siempre trabajo con la mediana porque fue la que salió en un principio y tengo varias cajas de mediana en el taller. La verdad no me doy el lujo de decir, a ver, tráiganme una dura, voy. No, sino yo ya tengo cierto nivel de experiencia, entonces ya sé hasta qué punto debo llegar en que aquí ya no le hago nada, o incluso le pongo un poquito de calor con la pistola para poder suavizarlo. Ya son truquitos que va desarrollando uno con la experiencia, pero ese es el detalle principal, mi amor. Ok, ¿alguno más? Sí, Marian con corazoncito nos pregunta qué diferencia hay entre las dos plastilinas que nos está enseñando. Bueno, esta, repito, es una plastilina profesional y es una plastilina que tiene sulfuros. Este detalle de sulfuros y no sulfuros es importantísimo que lo recordemos. ¿Por qué? Porque una plastilina como esta solamente te va a servir para hacer moldes para látex o para foam látex, para gelatina. Pero en donde nunca vas a poder usar una plastilina como esta va a ser para piezas de silicón, porque jamás te va a gelar el silicón. O sea, nunca va a catalizar, no va a endurecer, porque los sulfuros son un elemento que se transmite al silicón y le impide el gelado. Entonces, esa es la diferencia principal. Ahora, eso en cuanto a tener en cuenta que por lo tanto puedo hacer productos de látex, positivos de látex, productos de gelatina, productos de foam en frío, pero nunca de silicón, imposible. Con esta puedes hacer todos esos más el silicón.
Otra ventaja de esta comparada con esta. Esta dura todo el tiempo hasta que tú la calientas. Me refiero calientas porque de plano la pusiste al sol para que enfríe un poquito. Ahorita en tiempos de calor de repente la troza uno y la empieza uno a modelar con las manos. Yo este tipo de plastilina, antes de que saliera la Monster, que era lo que hacía, la ponía al rayo del sol directo. Que iba a trabajar de noche y que no había forma, la metía dentro de una bolsa bien cerrada, hervía yo agua y la ponía dentro del agua caliente. Esos eran los detalles que yo le hacía a esta para que suavizara un poco y me permitiera, porque a veces la verdad, una de las cosas en las que más te llevabas tiempo era en ablandar la plastilina para ya poder empezar a trabajar, y en ocasiones eso te llevaba 1 hora nomás de estar trácale, caliéntala, y ahora empieza a poner de pedacito en pedacito y corta al otro chiquito y vete otra vez haciendo la suavecita. Esa es otra de las diferencias principales. Con la Monster trabajas con una velocidad maravillosa. Claro, también pasa que si te sucede que te vas más allá del calor, pues resulta que la plastilina está tan guanga que ahora te tienes que esperar a que fríe. Ya me pasó una vez y ya afortunadamente tenía yo otro bloque y los mezclé. Dije, tenía yo prisa, pero si no, por eso tienes, y la sugerencia siempre será, pones 30 segundos, checas cómo está. Pones otros 30 segundos máximo, si no es que hasta 15 segundos, 15 y le checas, otros 15 y le checas, y así te vas. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? No, ok, le sigo entonces. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Ya tenemos para, continuando, nos quedamos en que voy a hacer una cicatriz en látex. Hago mi modelado, uso bien mis stickers, pierdo bien los bordes y llevo a cierto nivel de extensión y hago una barrera, ¿sí?, alrededor de mi pieza, para que en esa barrera me sirva para modelados de gelatina o para foam, etc. Y entonces ya en un molde de ultracal de preferencia puedo yo directamente hacer el negativo, porque recuerden que el que toma la impresión, o sea, el modelado es el positivo, el modelado es el positivo es el rostro, lo que tú modelas sobre el rostro es el positivo, el negativo va a ser el que pones encima para sacar el molde. Ese material se convierte, ya hecho molde, en negativo. Entonces sacas tú tu negativo, que puede ser en este caso y de preferencia con ultracal. ¿Por qué se les recomiendan este tipo de yesos a las personas que hacen efectos especiales? En primera, es muy noble, te permite trabajar maravillosamente bien. El poro es cerrado, no es tan abierto, mas sin embargo permite absorción de agua. ¿Qué pasa cuando tú pones un látex encima? El látex es una sustancia que viene cargada con agua. Esa agua se transfiere un tanto al molde, por eso cuando los moldes ya tienen cierto tiempo de haberse hecho, es cuando mejor trabajan, cuando tú estás metiendo un látex ahí, ¿de acuerdo? Entonces absorbe parte del agua y el ambiente, los microorganismos del ambiente llegan y se comen parte de del alimento para ellos, que es el látex, y por eso termina quedando esa película vulcanizada, que ya es, digamos, el resto que entre lo que se secó de la deshidratación y entre lo que las bacterias no se terminaron de comer, y ese es el látex, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Ese mismo molde ya lo puedes usar para un positivo en látex, y podrías llegar a usarlo para un positivo en gelatina, pero sería difícil usarlo para un positivo en foam, a menos de que tengas la contraparte para hacer el sándwich. Si tiene su contraparte, es decir, tenemos la base, el modelado lo tenemos aquí, tenemos la otra parte aquí, entonces cuando nosotros vaciamos el producto en el negativo, entra nuestra base y se hace sándwich apretando, y de esta forma ya nos va a salir el positivo interno.
No puedes hacer esto con el látex, esto no se hace así. El látex simplemente se vierte una cantidad, hay quienes lo hacen pincelado, hay quienes lo hacen en vaciado. Yo normalmente lo hago vaciando y pierdo un poco los bordes y espero, dependiendo del espesor del látex, nuestro látex que nosotros vendemos aquí tiene muy buen espesor, espero 5 minutitos, quito el exceso y ya quedó suficiente con la película que queda ahí para que salga la pieza. Si se te olvida y dejaste el látex ahí, pues ya te salió gordo y no sé, por dentro queda crudo, por así decirlo, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para cubrir el pensar en que hacemos nosotros piezas de látex o de gelatina sin que necesitemos en algunos casos el sándwich, en otros sí, con el foam en frío, con el foam látex del horno, a veces modelas, digamos, en la nariz que tienes ahí mismo modelas, sacas el negativo y ya quedó, tu nariz es el positivo que termina siendo el sándwich y en medio va el producto, ¿ok? Entonces, con eso ya quedaría, pues de alguna manera, la orientación de cómo es que se hacen. Muchas veces de repente la gente me llega en Halloween y dice, es que quiero hacer una máscara, ¿cuántos litros de látex me llevo? Digo, pues mira, todo va a depender del tiempo que te va a llevar. ¿Cuándo es tu máscara? No, pues la necesito en 2 días. ¿Ya tienes tu modelado? No, ya tienes tu modelado. No, entonces no la vas a sacar en 2 días. Ya, cómprate algo más. ¿Sí? Cuando la persona dice, no, sí, ya, pero ya tengo, incluso ya le saqué hasta el negativo. Ok, tienes 2 días y ¿y cómo quieres que te diga qué cantidad de látex vas a llevar? Bueno, no sé el tamaño de tu pieza, pero lo que sí sé es esto, que vas a tenerla que llenar completamente de látex. Es decir, si te vas de abrochazo, porque lo puedes hacer, mis primeras máscaras, yo las hice así. Para nuestra producción de Recitos de Oro y los 3 ositos, yo no tenía todo el conocimiento que ahora tengo, y pues simplemente agarraba el látex y iba pintando y pintando y pintando, y me llevaba alrededor de 4 o 5 días de estar pintando y pintando y pintando, para que terminara con un grosor aproximadamente la máscara de 3 milímetros, no más de eso, ¿ok? Después aprendí que, mira, con que se lo vacíes, lo dejas media hora y ya quedó. Entonces, esa es la diferencia de saber y no saber. Por lo tanto, tienes algo como esto y le hiciste todo un modelado y ahora quiero sacar la pieza en látex. Haces tu pieza acá, que incluso le tienes que hacer una base para que se sostenga, para que quede parejita y no esté inclinada. Y ahora pensemos que este ya es el negativo y ahora lo vaciamos. ¿Cuántos litros de látex? Pues te pueden entrar hasta 3 o hasta 4 para que quede al ras. Se cubre con un plástico de estos films transparentes y lo dejas no menos de media hora a 1 hora. Le quitas el plástico con mucho cuidado para no llevarte las orillas de la película y ahora vacías nuevamente el látex en los litros en donde, o en una cubeta para después tú vaciarlo en tus litros y conservarlo. Entonces no es que te vas a gastar los 4 litros o 3 litros en una máscara, no. Pero para hacerlo rápido es así. Si quieres hacerlo en un proceso, no me va a llevar nada más 1 litro y lo voy a estar pintando, perfecto. Te vas a tardar 1 semana por lo menos, pero pues te pagaste nada más 1 litro. Afortunadamente el látex no es tan caro, lo puedes hacer así y se acabó. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos, Pepe? ¿Hay más comentarios? Ahora sigo entonces yo. Bueno, entonces ya está cubierta la parte, digamos, de cómo fabricar moldes. ¿Qué otro tipo de moldes puedo hacer o deben hacerse para materiales como gelatina y silicón? Ahí ya podemos hacer, una de las reglas de los moldes te dice que
Si tu positivo es flexible, tu molde tiene que ser rígido. Y viceversa. Si tu positivo es rígido o es duro, tu molde debe ser flexible. Bien, es correcto, es cierto, pero sí y no. ¿Por qué? Por esto. Piensa que vas a hacer una espada rígida. En definitivo, no voy a usar ultracal, porque el ultracal es duro, y después para sacar la pieza del molde flexible, del molde duro, una pieza dura. Mira, aquí, gracias Eldita. Aquí tenemos este ejemplo. Este es flexible, miren. ¿Ven? Con cierto nivel de dureza, pero es flexible. Y esta pieza que está aquí es rígida. Entonces imaginen que ahora esta que encaja aquí es dura y esto es duro. ¿Para cuándo lo saco? En la vida. Sin embargo, al tener cierta flexibilidad, hago esto y puedo sacar el positivo. ¿De acuerdo? Es de ahí. Pero vean el grosor de este molde. Entonces a veces resulta que dices, sí, pero no tengo para gastarme todo esto en el molde, porque pues esto es una lana de puro material de uretano, y si lo haces en silicón todavía es más caro. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué te sugiero? Lo que se sugiere es que vas a trabajar con ambos, una parte flexible y otra parte rígida. ¿Cómo sería esto? Digamos, este es tu positivo, lo voy a poner en la tablita y le voy a dar una capa de silicón que es la flexible en toda la superficie y alrededor, y que la capa tenga, pues, ¿qué quieres? 1 centímetro, medio centímetro en promedio, y ya entonces cuando eso ya fraguó, hago el de yeso. Entonces tienes un doble molde en donde el yeso está soportando a que sí siga siendo, a que no sea flexible todo esto y que pierda forma. El yeso lo soporta, y después cuando desmoldas simplemente agarras la parte flexible, ahí la desmoldas primero y ya pelas, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma en cómo podemos nosotros hacer a veces moldes combinados. Vamos a pensar que ahora esto es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en silicón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los moldes de gelatina encapsulada, la encapsulada, porque la que no es encapsulada la podemos sacar en el yeso fácilmente y sin problema, y es una divinidad y una chulada. Pero para las que no son encapsuladas, o mejor dicho, para las que son encapsuladas, necesitamos que el molde sea de silicón, ni siquiera de uretano, de silicón, ¿ok? Y entonces, por lo regular, ahí sí, hacemos lo que es como esto que se llaman moldes de caja. Esta no es una cajita plenamente, usé un molde de plástico por ahí, lo puse y le vacié el silicón, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué hacemos? ¿Por qué exige que cuando vayamos a hacer una pieza de gelatina encapsulada o bien un silicón, por qué nos exige que el material también sea silicón? Para que el Glatzan o bien el Skin Cap, que es el que se recomienda más para ello, se desprenda fácilmente, porque si no, no se desprende. Desprender el Skin Cap o el Glatzan de yeso es complicadísimo. Tienes que tener una parte muy gruesa para que puedas ir desprendiendo, como cuando hacemos lo de la calva de látex, ¿sí? Ahí ya checarán ustedes en el curso cómo se ve. Y de otra forma, sin embargo, hay plásticos. Por ejemplo, yo tengo ahí
hice una prueba en un busto que tenía yo ahí, dije, a ver, voy a hacer una prueba aquí a ver si el Glatzan se desprende, y ahí el Glatzan se desprendía maravillosamente bien, pero en la mayor parte de los casos tenemos que hacer nuestro molde de silicón, lo bañamos con el skin cap y entonces ya vaciamos el silicón o la gelatina y podemos después dar, una vez que ya está seco, volvemos a poner otra capa de skin cap y ya quedó nuestro producto encapsulado y lo vamos a poder sacar con talquito delicadamente, porque al silicón solamente se le pega el propio silicón de la misma sustancia o característica, y eso a veces ni eso. El silicón, esa es una de las características que tiene. Muy bien. Bien, ya te di cuenta que ya estás pajareando ahí. Es que tenemos una pregunta de máquina modificada. A ver, venga. Nos pregunta qué precio tiene la Monster Clay. La Monster, ¿cuánto está, Pepe? Está en 1285 y justamente tenemos una promoción en las durezas media y dura. Si nos compran a partir de 2 piezas, se les hace un 13% de descuento. Perfecto, excelente. Muy bueno, pues entonces ya saben, si quieren comprar la Monster, aprovechen esa promoción que ya directamente les está dando un 13% de descuento, llevarte 2 Monster con ese descuento. Muy bien, perfecto. Entonces ya llegamos al punto en que ya tenemos una idea que podemos hacer positivos en látex, los podemos hacer en foam látex, los podemos hacer en foam en frío, los podemos hacer en gelatina y los podemos hacer en silicón, ¿de acuerdo? Y que cada uno nos va a exigir diferentes materiales de base y diferentes materiales para su desmoldeo. Ok, hasta aquí espero que estemos claros. Déjenme ya regresar esto a su lugar. Y entonces ahora viene, por supuesto, otra cosa muy importante, que es, bueno, de acuerdo, pero ¿y ahora cómo le hago para pintar o para maquillar cada uno de estos productos que ya creé? Bueno, en el caso del látex es muy simple, puede venir prepigmentado, que es decir, que tú pintes el látex. Yo raramente lo pinto porque la verdad, imagínense tener 4 litros de color carne, es demasiado. Entonces por lo regular yo lo hago todo en crudo y después lo maquillo, así tan simple. ¿Qué maquillajes pueden ser usados? Es el Supracolor, siempre y cuando lleve su capa de sealer. Puedes llegar a maquillar con Aquacolor, no da exactamente los mismos acabados. Por lo regular en efectos especiales gusta más el Supracolor, a menos de que maquilles muy bien y después metas el H2O, el que es el producto de aerografía, y entonces queda divino con el mismo Aquacolor y con el H2O encima, y no requieres en lo absoluto en una necesidad de poner un sellador. Lo mismo va a suceder con la gelatina. Puedes maquillarla con Supracolor, puedes maquillarla, ahí sí ya con el Aquacolor no, ahí sí forzosamente nos vamos con el Supracolor, da excelentes resultados. Con el foam igual, que también tenemos el Rubber Mask también lo puedes usar en las gelatinas y en el látex. Casi toda es la misma variedad de lo que ya hablamos la vez pasada, ¿sí? Pero tenemos obviamente la línea de PPI, que es una de las líneas más cotizadas por los caracterizadores modernos, que les gusta más que ninguna otra. Es una línea que tuvo muchísimo éxito, da excelentes resultados. No solamente maquillas prostéticos, sino vas directamente a maquillar el cuerpo. Da un realismo maravilloso y esto es extraordinario para piezas de todo tipo. ¿Qué pasa con el silicón? Porque ahí es donde vamos a entrar en un tema importante que creo que ya incluso lo dije. Antes de que avance, nos pregunta SJS. ¿Al maquillar la gelatina ya no se aplica el sealer? No, en la gelatina no. No, la gelatina tiene una maravilla que absorbe absolutamente todo.
Incluso la gelatina nosotros la tenemos en base clara, la tenemos rosita, la tenemos roja y la tenemos en piel un poco más oscura. Muchas veces a la gente le llama más la atención comprarla ya con cierto color. Volvemos a lo mismo. Yo a veces trabajo mucho la clara porque a fin de cuentas para mí el maquillado no es tan problemático, pero para quien sí, tú haces una quemadura, te llevas la que ya es en color piel o ya incluso en piel oscura y después maquillas con el Supracolor directo sin necesidad de sealer en lo absoluto, o usas definitivamente el Rubber Mask o bien la Skin Illustrator, que es extraordinaria toda la serie. Ahí los vamos a tener en líquidos, ¿sí? Vienen las presentaciones líquidas, vienen después posteriormente, fueron bastante oportunos y digamos, pues para satisfacer la necesidad de sus clientes, empezaron a sacar las individuales, porque resultaba que durante un tiempo solamente tenían paletas y que pasaba, se te acababa un color y tenías que volver a comprar otra paleta que tuviera ese color o hasta la misma paleta y decías, híjole, y este otro de acá nunca me lo acabo, y entonces ese es un pequeño inconveniente. Sin embargo, con los singles que sacaron, ya podías tener la alternativa de tener tu paleta de 10 colores y al mismo tiempo tener un singles para suplir el color que todavía te faltaba. También vienen los líquidos que preferentemente se usan con el aerógrafo o bien puedes usarlo también con pincel. Bien, ¿qué más sucede con esto del silicón? Porque ahí es donde a veces se sufre un poco, incluso hasta con los productos de Skin Illustrator. A veces a nosotros nos visitan muchas personas que desafortunadamente para ellos tienen que usar prótesis de silicón, pero diarias, no es una prótesis para trabajo, sino es para la vida diaria. Y entonces en esos casos tenemos que pigmentar el silicón previamente, ya incluso del tono de la persona. Porque a pesar de que los productos como Skin Illustrator entran muy bien y permanecen en la pieza, puede con el contacto llegarse a levantar. Como les dije, el silicón tiene la desventaja de que es como un material resbaloso, es como si fuera como un sartén de teflón, por así decirlo, de buen teflón, porque después son una porquería, ¿verdad? Todos esos que te dicen, no, de por vida y no sé qué, y a las 3 semanas ya dices, esto ya se le pega todo. Así nos pasaron a nosotros. Mis papás me regalaron unos sartenes de estos que me anunciaban en la tele que no se les pegaba nada. Dije, no hombre, a las 2 semanas ya estaban los sartenes que se les estaba pegando todo. Dije, esto es pura mentira, no sirven para nada. He descubierto que esos sartenes no se tienen que lavar porque en cuanto los empiezas a lavar, les quitas la poca capa que tienen. Bueno, ese fue un entre paréntesis chistoso. Les sigo adelante. Tenemos una pregunta de máquina modificada. Venga. Nos dice qué precios tienen las paletas y si manejamos las versiones minis. Las minis todas, bueno, sí tenemos algo de minis, Eldar. Las paletitas de Skin Illustrator que son de 5 chiquitas así, ¿las manejamos? Pero sí las manejamos, ¿verdad? Sí, sí tenemos todavía, sí llegamos a tener las paletas, no sé si esa es la mini, la que viene en 5, que son chiquitas, porque hay unas que les llaman set, hay otras que les llaman mini, si no me equivoco. Ahorita te pasamos los precios, máquina, a ver. Esa está en 1450, la de 5, la de 5, ok, 1450, y que normalmente tenemos casi siempre en ese caso, la de que es más como de efectos de sangre, ¿verdad? Sí. Ajá. Y en las normales ya están en 3330. 3330 las paletas normales de Skin Illustrator, ¿ok? Bueno, entonces continúo. Nos manda saludos Alejandro Dorman. Gracias Alejandro, gracias por estar aquí viéndonos. Saludos también para ti. Bueno, ¿qué pasa con el encapsulado? Ahí viene el porqué del encapsulado, porque precisamente ahí sí ya podemos maquillar con una libertad extraordinaria porque se adhiere muy bien al Skin Cap o al Glatsan el maquillaje que tú pongas. Entonces el silicón no solamente se encapsula con el propósito de que cuando incluso lo pegue yo
pueda perder los bordes más fácilmente, ya que un silicón encapsulado simplemente lo que hago es perder el borde con acetona con los productos del Skin Cap o en su defecto el Gladsand, cosa que cuando no está encapsulado tengo que meter el silicón parte A y parte B que se mete directo para poder perder los bordes, ya que el mismo bondo tampoco, o lo que se le llama bondo, que para nosotros es el Procade Cream, tampoco lo agarra bien, ¿sí? Tenemos que considerar obviamente que hay muchos materiales, ya lo hablé, si no mal recuerdo, en la ocasión, la vez anterior, en donde estoy diciéndote que el silicón lo puedes prepigmentar, pero siempre pensando en que quede ligeramente transparente, que le pones el flocking, todos estos pequeños detalles que ya lo vimos en la anterior. Aquí nos está trayendo la hermosa Eriquita. Asómate. Nos está trayendo las dos presentaciones del Skin Cap, que te está saliendo en 1435, el de medio litro, y el de litro en 1245. Recuerden que siempre tienen la ventaja de que cuando compras, entre más cantidad compres en los productos de Kryolan, te sale más económico. Aquí si sumáramos casi serían 3,000 pesos el litro, y sin embargo aquí te salen 2,245. ¿Ok? Y bueno, antes de que siga corriendo el tiempo, pues vamos a darle la oferta, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a darles, ya saben, ¿quieres comprar productos de los que hablamos? Te voy a poner en promoción el Skin Cap, te voy a poner en promoción los productos de Skin Illustrator. Ese es un regalazo, que los de Skin Illustrator prácticamente nunca los tenemos en promoción. Los vamos a tener en promoción para aquellos que están en el en vivo en este momento. Si quieres tener ese descuento del 10% directo al pagar, lo que tienes que hacer es ir a la página y en el WhatsApp, en el sello del WhatsApp le das para que ahí dejes tu comentario, dejes tu nombre, tus datos y digas estoy en el en vivo del jueves tal. Ahí se registra, ustedes como ya saben, se registra el horario en el que lo estamos haciendo, y de esa manera puedes tener el descuento sin necesidad de venir mañana ni pasado mañana, sino incluso si quieres en 1 o 2 semanas. Mientras estés ahí inscrito se conservará, que estábamos diciendo que eran 2 semanas el tiempo, porque de repente nos dijeron, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo puede estar? Pues 2 semanas. Durante 2 semanas tienes la opción de venir para aprovechar la promoción, siempre que te hayas inscrito o mandado mensajito de que estás en el en vivo, no para los que lo ven ya grabado. Ese es premio para los que están aquí viéndonos en vivo y comentando directamente. Tenemos justamente ya un comentario de Alejandro Dornal. Sí. Nos dice: si yo quisiera pegar un prostético de hombre lobo y quiero pegar pelo encima del prostético, ¿con qué sería mejor pegarlos? Puedes hacerlo con lo que quieras, puedes hacerlo con Mastic o puedes hacerlo con Procade. Te digo las ventajas. La ventaja, por ejemplo, del Procade es de que puedes poner una capa y cuando ya está transparente, como seguramente lo sabes, ya está en punto de pegado. Entonces te da la alternativa de que puedes poner la capa amplia e ir trabajando el pelo, cosa que no haces con el Mastic. Con el Mastic tienes que ir pedazo a pedazo, porque si pones en una área muy grande, de repente llegas a una parte y ya el Mastic se secó, ya no tiene punto de pegado. Así es que si quieres trabajar con cierto nivel de lentitud, con cierto nivel de paciencia y no acelerarte, te recomiendo que lo hagas con el Procade. Bien, ¿qué más? Ahorita no hay pregunta. Ninguna otra. Bueno, pues entonces ya está también cubierto el punto de qué pasa con los silicones. Recuerda que si está encapsulado podemos maquillar con lo que tú quieras. Y bueno, creo que eso sería prácticamente todo. Nosotros obviamente vamos a tener aquí con ustedes todo lo que son los desmoldantes especiales para las espumas y todo. Y aquí te vamos a dar la orientación si en algún momento dado quieres hacer algo muy en particular y estás medio perdido de cómo hacer tus moldes, tus vaciados, incluso sacar una impresión. Aquí tenemos, recuerda que tenemos los alginatos y todo lo necesario para aquello que tú requieras. Bueno, pues entonces, ¿qué hora es, mi querido Pepe? Todavía nos quedan 10 minutos. No Bien. sé si nos quieran hacer más preguntas.
Perfecto, pues esperamos aquí alguna que otra pregunta, porque en realidad en cuanto a tema, ya creo haber cubierto todo lo necesario. Anuncio importante, que es importante que lo sepan, ya el maquillaje ya está en el puerto, ya está en Veracruz. Considero que debemos de tener nuestra importación de Kryolan para todas aquellas personas que estaban esperando Mastic y otros productos que se nos agotaron. Ya la próxima semana, yo considero que a mediados de semana ya debemos de tener aquí en nuestras bodegas todo el producto. Eso era importante mencionárselos para que justamente no se me desesperen más. Perdón por el retraso, es una cosa imposible. No saben ustedes todo lo que ha traído en consecuencia la pandemia. Aunque ustedes no lo crean, vivimos ya a los 5 años de ese evento y nos siguen pegando de patadas por todos lados. Desafortunadamente desestabilizó el mundo de una manera brutal. Bueno, pues algún comentario más. No sé, le quería decir si nos menciona que si pueden apartar sus productos de Kryolan. Sí, por supuesto. Si hay algo que tú estás necesitando y quieres apartarlo, puedes llamarnos para apartar tu producto. Creo que te están pidiendo un pago, ya no sé de cuánto. En fin, acá te lo checan porque está haciendo la espera fue una espera de más de un mes, como de mes y medio, que ya debería de estar aquí el producto, que sí tenemos una lista de espera. Por lo tanto, esas personas que ya apartaron el producto son las primeras que se lo van a llevar. Y la verdad es que no sé hasta qué grado esté esa lista como para que no vaya a ser que alcances. Ya imagínate en qué punto estamos con ello, que justamente les dije, en cuanto entra el pedido, se hace el nuevo pedido, porque se me hace que vamos a necesitar de manera inmediata, ya que Kryolan se lleva un mes tan solo en la elaboración del pedido. Un mes se está llevando. Lo que antes hacía en 15 días, ahora se tarda un mes por todas estas mismas situaciones. Después pasan a recoger la mercancía. En el puerto se tardan otros 15 días en que lo embarcan, otros 15 días de barco, y así como ven, del momento en que uno hace el pedido, a veces lo estás teniendo en tus bodegas 3 meses después. Entonces imagínense el retardo que tenemos tan tremendo, y tenemos que hacerlo por barco porque muchos de los productos que manejamos nosotros son flamables, y cuando esto se mete por avión, los costos, yo tendrías que estarle dando los productos hasta como un 40% de descuento arriba de lo que les está saliendo. Bueno, pues no sé si entonces ya demos por terminado nuestro en vivo o haya algo más que quieran. Pero igual sería prudente comentarles qué productos llegan, ¿no? Por ejemplo, el fijador. Azul, sí, el fijador azul se nos agotó ya hace como 2 semanas. El Mastic va a llegar, en fin, todo lo que ahorita está. El Mastic P es el único que sabemos que no va a llegar porque había suficiente stock, pero al agotarse el Mastic normal, se empezó a vender a tal cantidad que nos dejó en medio de no tener, y ahora ya el que no vamos a tener es el Mastic P. Pero bueno, ok chicos, como siempre ya saben que para mí es un gusto que estemos aquí reunidos. Espero que este día de hoy les haya dejado bastante claro que puedes hacer tus moldes y meter toda tu creatividad, y que no te asustes y que entres directo, que practiques. Y si ya eres una persona que ya eres un profesional, pues sabes que siempre estamos teniendo aquí los productos necesarios para que incluso tu actividad profesional sea mucho más fácil de llevar a cabo. Otra cosa importante es que te quiero comentar, no siempre te vayas con lo más último y lo más a todo dar, porque muchas veces el trabajo, ya lo dije en la ocasión anterior, puedes hacer los mismos trabajos con materiales más económicos y dar los mismos resultados, entre paréntesis, por supuesto, dependiendo para lo que estés trabajando. Bueno, pues entonces creo que es todo, ya no hay más comentarios. Bien, pues soy Armando Pascual Noli, director de Articity, tu sueño hecho realidad. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que nos vemos los lunes, miércoles y jueves. Lunes con por amor a las artes escénicas. El martes lo tenemos con el miércoles lo tenemos con cómo ser un artista exitoso. No sé si estuvieron ayer, la verdad la plática creo que estuvo bastante buena,
chéquense el de ayer, y los jueves de belleza o de horror, dependiendo de lo que hablemos. Nos mandan saludos a Alejandro, que muchas gracias por la información y espera cuando haces el siguiente video. Claro que sí, Alejandro, gracias a ti también por estar con nosotros. Saben que para mí es un placer. Me gustaría enormemente que se nos dejen comentarios en el sentido de qué quieren más que les hablemos. Para mí es vital, porque si les soy honesto, de repente me estoy quebrando la cabeza y digo, les hablaré esto, les gustará, o les hablo de esto, les gustará. Entonces sí sería muy bueno que tuviera yo un feedback de parte de ustedes por si tienen algunos temas en particular. A mí me ha gustado mucho cuando de repente Pepe me llega con una lista de preguntas para poder resolverlas aquí en los en vivos, porque estoy seguro que a veces esas preguntas a mí no se me hubieran ocurrido aclarárselas y que sin embargo ustedes tienen esas dudas. Así es que si pueden, dejen comentarios y dejen todo, contáctenos por las redes o informando de qué más quiere saber para que hablemos de ello en cualquiera de los 3 temas que manejamos, por las artes escénicas, artista exitoso, o bien para los jueves de belleza o de horror. Bueno, pues entonces los dejo, nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.